En el mundo de la computación siempre hay diferentes usuarios. Imaginemos que tú eres el administrador de una red. Tú eres el admin, tú tienes permiso de todo y tú tienes un archivo. Tú quieres decidir si ese archivo lo va a ver todo un equipo de trabajo o todo el mundo allá afuera. Entonces probablemente tú creas grupos y uno de esos grupos lo vas a llamar el equipo interno, llamémoslo el team. Y otro de esos grupos es la gente allá afuera, el público, y lo vamos a llamar simplemente el public, por alguna razón. Entonces, si por ejemplo tú tuvieras un servidor de internet, tú puedes definir estas cosas. Si todos los usuarios de ese servidor pueden ver un archivo o si todo internet puede ver el archivo. ¿Y qué pueden hacer con él? Imagina por ejemplo que tienes un servidor web en el que tienes un archivo llamado secreto.doc. Este archivo lo creaste tú, el admin, y quieres que tu team lo pueda modificar, pero quieres que internet lo pueda leer. Entonces, lo que tú haces es agrupar los permisos de ese archivo. Y esto existe en todos los sistemas operativos. Windows, Linux, Mac, iOS, Android, etc. En algunos es más difícil de ver que en otros. En Linux normalmente lo ves a través de la consola y en Windows normalmente lo ves dándole clic derecho propiedades para ver los detalles del archivo. Entonces lo que tú haces es crear tres grupos. El grupo llamado admin, el grupo llamado team y el grupo llamado public. Quiero aclarar, sin embargo, que no estás limitado a tres grupos. Tú puedes crear la cantidad de grupos que quieras. Pero en este caso, asumamos que tenemos el administrador que crea los archivos, el team que los modifica y el público que solo los puede leer. Leer es una característica natural de los administradores. Entonces le vamos a dar a los administradores la capacidad de read, la R, o leer. Pero también los administradores tienen que poder escribir, y escribir en inglés se dice write. Entonces le vamos a decir que los administradores también pueden escribir. Y luego, los sistemas operativos tienen un permiso especial para los archivos, un permiso que ustedes ocasionalmente lo van a ver en los sistemas Unix o Linux con una X. Ese se llama el permiso de ejecución, que me permite hacer que el archivo se ejecute como un programa. En Windows normalmente tú haces esto cambiándole la extensión del archivo en vez de punto lo que sea a .exe y creando un archivo ejecutable. Pero la realidad es que cualquier archivo puede ser ejecutable, un .sh, un .py, un .doc, un .freddy, no importa. Lo que hace ejecutable un archivo es que tenga el permiso de ejecución. Ese es el permiso que le permite al sistema operativo pasarle instrucciones al procesador y subir en privilegios de seguridad en los anillos de seguridad establecidos. La X determina qué usuarios pueden ejecutar un archivo. En nuestro ejemplo, el team también tiene la capacidad de lectura y de escritura, pero digamos que el team no puede ejecutar. Entonces, en el mundo de Linux o Unix, tú verías un guión cuando fueras a ver esos permisos. Y el público puede, por supuesto, leer el archivo, pero no lo puede escribir y no lo puede ejecutar. Y este es un resumen ultra rápido de cuál es la diferencia entre el equipo admin, el equipo team y el equipo public. Read, write, execute es la forma en la que ustedes normalmente van a encontrar estos comandos. Y muchos de estos comandos ustedes los pueden cambiar dependiendo del sistema operativo. En Linux, por ejemplo, y en la mayoría de sistemas operativos basados en Unix, se hace con una instrucción llamada chmod. Y a veces ustedes van a encontrar números como por ejemplo el 666 o el 75 no sé qué u otras cosas. Esto internamente es código binario que me activa o me desactiva las opciones de read, write, execute, read, write, execute. Y ustedes van a encontrar tantos RWX como grupos existan dentro de un sistema operativo. Los grupos son los lugares donde yo puedo asignar permisos. Y yo puedo crear tantos grupos de usuarios como quiera. Cuando ustedes están en un hosting compartido, por ejemplo, y suben archivos al mismo servidor, ustedes crean su propio subgrupo y tienen sus subcarpetas donde pueden montar el sitio web que ustedes quieran, pero están compartiendo ese servidor con otros y no pueden leer o escribir los archivos de otros. Es completamente posible que yo tenga una carpeta que solamente la pueda leer el admin, porque el admin lo puede todo, y un grupo específico, que para el resto de los grupos todo está en guión, que sea completamente invisible y ni siquiera tenga la capacidad de hacer un read. Ese número 666 está derivado de qué significa la R, la W y la X. A esto se le asigna un código binario. Entonces, si yo tengo activado RWX, sería 111. ¿Y cuál es ese número en un código decimal normal? 7 en decimal.
Por ende, el 6 implicaría que yo tengo algo así, que yo tengo un RW-. Es decir, puedo leer, puedo escribir, pero no puedo ejecutar. Entonces esto me da el número binario 110, que sería el número 6. Por ende, cuando yo hago permisos 666, lo que realmente estoy haciendo internamente es diciéndole, puedes leer, puedes escribir, pero no puedes ejecutar este archivo. ¿Qué es lo correcto? Si ustedes le asignan permisos 777 a todos los grupos, es decir, leer, ejecutar, escribir, lo que están haciendo es que cualquier archivo, un archivo de texto, una foto, sea ejecutable. Y esto es un hueco de seguridad gigantesco que puede hacer que tu servidor sea afectado. Y si quieres saber más, aquí está el curso de seguridad informática y el curso de pentesting. En los sistemas operativos basados en Unix, como Linux, BSD o Mac, inclusive Android, es necesario pedir permisos de administrador para poder cambiar las propiedades de un archivo. En Windows, cuando quieres cambiar las propiedades de un archivo que solamente un admin podría cambiar, lo que tú haces es que te sale una ventana gigante que traba todo y te avisa con un iconito especial que es el icono de administración de Windows. Ese icono te dice, oye, ten cuidado, ¿quieres darle permisos de administrador a este ejecutable para que arranque? Y tú decides si hacerlo o no. En Linux, Winx, Mac y todos los sistemas operativos basados en Unix, hay un comando especial que te permite por una sola vez, sin tener que ser el administrador, usando la clave de administrador desde un usuario normal, hacer modificaciones. Ese es un comando que te permite elevar tus privilegios y caer incluso a anillos más profundos cercanos al sistema operativo. Ese comando se llama sudo y solamente lo tienes que invocar al principio del comando que quieras ejecutar. Sudo, al colocarlo y dar enter, te va a pedir o la clave de admin o la clave de root. En los sistemas operativos basados en Unix, ROOT, root significa administrador. Y esto es lo que te va a permitir ejecutar comandos que solo el administrador podría ejecutar. Si el sistema operativo que estás usando es tuyo, es tu propio laptop, tu propio computador, tu propia instalación, seguro tienes una clave de root. También pasa si estás usando un servidor privado virtual o VPS, o si tienes tu propio servidor dedicado en Internet. Pero si estás compartiendo hosting, incluso si tienes acceso a la consola, lo más probable es que no tengas root y que no puedas, incluso usando sudo, acceder a privilegios del sistema. Esto es normal y es como debería funcionar.